deporte tiene una nutrición específica de la categoría que juegan, de la etapa de crecimiento en la que están y la disciplina específica que realizan. Como esto fue una charla informativa en general, intenté reducir los conocimientos para que haya un pantallazo en general, ¿sí? Pero hay mucha información. Hay factores determinantes de la composición corporal. ¿Qué sería la composición corporal? Todos nosotros, ¿sí? Desde la cabeza hasta los pies. Eso es composición corporal. El factor genético, ¿sí? El sexo, la edad, la raza, el entrenamiento, el estado de salud, la vida familiar, social y laboral, el estado nutricional, y acá nos tenemos que detener, que es el alimento. Los tips anteriores se tienen en cuenta, ¿sí? Son cosas que nosotros evaluamos los nutricionistas desde el momento que el paciente entra al consultorio y se le hace una anamnesis alimentaria, ¿sí? Que es su vida específica dentro de su cultura, sus hábitos, su familia y sobre todo su carga genética, que nosotros lo único que no podemos modificar los nutricionistas es la genética. El alimento es el combustible fundamental para subsistir. Yo siempre le digo a mis pacientes que el combustible es la nafta del auto. Yo no tengo nafta, mi auto anda con la nafta que tengo, ¿sí? Yo no puedo pretender que mi rendimiento sea extremo si no tengo combustible. Si yo, por ejemplo, no desayuno, después lo vamos a ver, es como que arrancaría con el tanque en rojo de mi auto. Voy a manejar 40, 60 kilómetros hasta que se me pare. Miren este jugador, ¿sí? Que es de Estados Unidos, que es de rugby, y pasa a la otra. Y este es Juan Pérez, X. Volvé para atrás. El jugador profesional de Estados Unidos pesa 140 kilos, mide 2,5 metros y tiene un índice masa corporal de 33,3. Para una evaluación... Acá. Ponerlo en aquella punta. Como que hace esto, ¿no? Este paciente, para un diagnóstico general, tiene obesidad, pero con su altura y su peso para el deporte que realiza, está óptimo. En cambio, Juan Pérez pesa casi 30 kilos menos, mide 20 centímetros menos y tiene el mismo índice de masa corporal. Pero Juan Pérez de la oficina pasa al bar directamente, sin escala, y del bar pasa al futón. Un segundo, por favor, Dale. Ahora sí. Yo lo que trabajo mucho en el consultorio específicamente es el entrenamiento invisible, ¿sí? Que es lo que yo puedo trabajar del lado de afuera haciendo una mejor calidad en la vida del paciente. La alimentación, la hidratación, el descanso de ser necesario cuando el kinesiólogo lo pide, que es el que sabe, si me da un descanso de 3 meses no es porque él se le ocurrió, sino porque es necesario para que ese cuerpo se recupere, una lesión. Los aspectos motivacionales, ¿sí? Que se trabaja más en psicología deportiva, pero antes de que llegue Shakira Comodores, porque nosotros teníamos que trabajar mucho sobre eso para estimular y motivar mucho a los pacientes. Y el equipamiento, calzado, vendaje y protección bucal en caso de ser necesario en el deporte. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Yo tengo una lista de 50 problemas y hice una reducción claramente porque podríamos estar hablando hasta las 8 de la noche. El más importante es el salteo del desayuno. Con el discurso del paciente me descompongo, quiero vomitar, me cae mal la comida. A lo que yo le digo es que nosotros metabólicamente somos todos iguales, tenemos los mismos órganos ubicados en el mismo lugar y lo único que tenemos que hacer es generar hábitos. El hábito es progresivo. Si el paciente a mí me refiere que quiere vomitar, que está descompuesto, que quiere dormir 15 minutos más antes de ir al colegio, que me los quiere negociar, yo no se los negocio. Lo único que le puedo negociar es un desayuno móvil en el auto, pero no el ingreso a una actividad física. En caso de ser un profesional de VIC en el deporte o un jugador recreativo que tiene responsabilidades como ir al colegio o trabajar, que desayune en el auto. Si yo no desayuno, no se olviden que arranco con la nafta en cero, o sea en rojo. Hay que hacer un desayuno progresivo, empezar con una infusión sin leche, que por ahí la leche es más intolerante por la mañana, arrancar con
cosas más secas, ¿sí? No tan dulces, más aburridas, y después ir agregando de a poco para que el organismo se vaya habituando a sus cambios. Entrenar y jugar en ayunas es una moda que está en Estados Unidos, que está costando mucho erradicar de acá. Acá particularmente con el básquet, la NBA, hay un extracto que entrenan en ayunas. ¿Cómo hago yo para refutar eso? Si la NBA, que está en ese nivel, entrena en ayunas, Evangelina Gennari, ¿qué sabe contra la NBA? Nada. Entonces, ¿qué hago? Explico el porqué. Como expliqué lo de la nafta, le explico de otras maneras por qué es importante este combustible. La obesidad, ¿sí? En la etapa de transición hasta los 18 años, el paciente pasa por fluctuaciones de, yo le digo deformidad cariñosamente, pero pasa por transiciones de crecimiento entre talla y peso distorsionadas. Entonces son como armónicos, el disarmónico. Si el deportista arrancó a temprana edad, entre los 4 y 6 años, hay mucha expectativa de que no tenga sobrepeso y obesidad. Pero como hay deportistas que fluctúan, pasan por tenis, básquet, fútbol, rugby, golf, ese deportista generalmente puede tener heterogeneidad, entonces las masas no entienden qué tienen que hacer, ¿sí? Las masas corporales. Y cuando hay una obesidad, hay que concurrir a un profesional que nos ayude y nos guíe, nada más, ¿sí? No va a haber una dieta restrictiva ni se los puede dejar fuera de un equipo tampoco. La mala selección de calidad de alimentos, cantinas, kioscos, tengo poco tiempo, mamá le lleva al colegio lo que él le gusta, porque si le lleva otra cosa no come, entonces por las dudas le lleva el sanguchito que le gusta, con la coquita que le gusta, y cae en el entrenamiento con la papa, la coca y el sanguchito. Y me negocian, bueno, peor es que no coma nada. No, sí, peor es que no comas nada, pero la idea es que busquemos algo intermedio que puedas buscar en el kiosco, si mamá no te lo puede llevar, y que sea algo de buena calidad. Las cantidades dan fluctuación diaria, más durante el fin de semana. Hay deportes que tienen, por ejemplo el rugby, que es donde yo trabajo mucho, el famoso tercer tiempo. Ahora los grupos de running también se les da, por lo que yo estoy trabajando, de festejos, post-entrenamiento, no sé qué festejas, pero bueno, se juntan charlas, se extienden, todo a base obviamente del alimento hiperproteico, hipercalórico. Pero bueno, hay que ver, hay premios después del entrenamiento, pero que tienen que estar medidos, ¿sí? Si yo hice un gasto importante y me como 8 o 12 facturas, el gasto ya se negoció y quedó en balance cero, ¿sí? Entonces, no sería como un premio muy grande que se dan. Y algo muy importante es la escasa hidratación diaria. Yo no voy a preguntar porque podemos estar hablando toda la tarde, pero yo estoy segura que nadie llega al requerimiento mínimo o un poco porcentaje llega al requerimiento mínimo acá dentro de lo que deberíamos consumir. Bueno, escasas son las estrategias nutricionales de rehidratación. ¿Sí? Me tomo 3 litros después del partido, si total transpiré, lo repongo rápido, no pasa nada, mi riñón no se entera. Fin de semana, dice pobre calidad nutricional con alcohol, que a cierta edad se empiezan a beber, pocas comidas de mala calidad y pobre hidratación. La planificación de comidas en el trabajo facultad. Eso es una buena problema. Creencias de suplementos, cada vez que se quieran suplementar tienen que primero consultar a su médico y probablemente lo debería al nutricionista para que les expliquemos el pro y el contra de cada suplementación y si es necesario, ¿sí? Como dice ahí, algunos pueden ayudar, pero la base es otra, ¿sí? La idea es que sea más natural, más allá que nosotros sí suplementamos, que sea con una responsabilidad. Problemas nutricionales más encontrados. Constancia con el gimnasio, descanso insuficiente inadecuado, mucho sedentarismo en la etapa de descanso, televisión, computadora, play y salidas. Estos son los problemas que yo tengo en el consultorio, generalmente con los adolescentes. Fundamental transmitir, dice. De nada sirve hacer una sola comida previa del partido bien si durante el resto de la semana no tenemos en cuenta nuestra alimentación. ¿Qué sería esto? ¿Qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Me como un plato de pasta, eyecto en la cancha. Velocidad explosiva, me siento polenta. El fideo no tiene la culpa de que yo comí toda la semana. Nosotros tenemos un combustible diario, aportado, nutritivo, con depósito, y ese día una reposición extra para que el cuerpo esté relajado. Pero se comen 2 platos de fideos y creen que van a ser eyectados en la cancha. Eso me pasa en todas las categorías, no es que me pasa en categorías bajas. Esto lo vamos a pasar rápido. Hay 3 funciones proteicas, energéticas: hidratos de carbono, proteínas y grasas. La única función energética primaria, como bien dice, es el hidrato de carbono. Esto significa que yo como un bife con ensalada antes de un partido, voy a tener el mismo factor energético, ¿sí? O sea que sí debería comer un plato de pasta.
Y las grasas se utilizan como reserva. Generalmente yo empiezo a usar las reservas cuando el depósito de hidratos de carbono, que es cuando tengo la glucosa en la sangre, que es lo que va a usar mi músculo, ¿sí? Como combustible, que es la nafta, voy a empezar a usar la grasa. Esto pasa después de los 30-40 minutos, ¿sí? No pasa antes. ¿Cómo se pueden dar cuenta ustedes que empiezan a usar las grasas antes porque se quedaron sin combustible de hidratos? Fatiga muscular, como que se sienten que, como si los hubieran pinchado, empiezan a tener como dolores generalizados, como tipo una gripe, dolor de cabeza, puntadas, problemas para respirar, como que les cuesta respirar más el oxígeno a lo que ustedes están acostumbrados a respirar, y ya mucho más avanzado, calambres, solo por comer mal. Ahí tenemos ejemplos de hidratos, proteínas y grasas. Ahí tienen hidratos, pan, cereales. Los cereales son las pastas para los nutricionistas, ¿sí? Incluido el arroz. No son cereales de coco. Vainillas, babis, frutas, batata, papa, arroz, fideos, polenta, legumbres, vegetales. Se usan proteínas de valor biológico porque esto también, a veces por un extremo cuidado, ¿qué hacen? Lentejas. No, me dijo el médico que tiene mucho hierro, que tiene mucha proteína, así que yo me hice vegetariana y voy a comer una hamburguesa de lentejas. Acá no está la lenteja en las proteínas verano, porque no tiene alto valor biológico, sino tiene una función estructural en mi hueso. Leche, yogur, huevo, carnes, preferentemente de corte magro para que tenga mayor cantidad de proteínas y poquita grasa. Y las grasas se prefieren de origen vegetal más que de animal. Frutas secas, los aceites en crudo para condimentar ensaladas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy medio rápido porque es mucho. ¿Nada? ¿Dónde entran los cereales? ¿Nombraste los cereales y dijiste que no eran... Pastas simples y pastas rellenas en general. Son Los cereales, los copos. Sí, lo que pasa es que el coco yo prefiero que consuman frutas secas, no el coco. En el desayuno, por ejemplo... Sí, depende de qué coco. Yo, por ejemplo, azucaritas no dejo tomar. No es que no dejo tomar, no lo tomo como combustible. Si a él le gustan las azucaritas que coma, pero yo no le enseño que es un combustible primario de hidratos de carbono. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar rápido. A mí particularmente me preguntan mucho en el consultorio qué son las vitaminas y minerales. Y el miedo de la mujer es si tomo vitaminas voy a engordar. Si me dan Supradil, Redoxon, Farmatón. Yo lo único que le respondo es no tienen calorías, no tienen factor energético, tienen otras 1000 funciones importantes dentro del cuerpo, pero no aportan calorías. O sea que la que dice que engordó con un Farmatón Complex es porque comió, no porque comió vitaminas y minerales. Me quieren convencer a mí, ¿sabés de que el médico deportólogo me dio las vitaminas yo engordé? No, le digo, comiste, no engordaste por la vitamina. Combinación. Hidrato, esto para un deportista, ¿sí? Hidrato, proteínas y fibra y vegetales. La fibra está preponderante en las frutas y verduras, ¿sí? No vamos a especificar porque es muy amplio la charla de vegetales, pero para que sepan, por ejemplo, una buena comida es una ensalada de entrada, ¿sí? Que la ensalada puede ser con todo lo que yo quiera, de vegetales, un plato de fideos con carne boloñesa, o pollo estofado, o una carne con un puré mixto, con una ensalada y fruta. ¿Sí? Y ahí combino los 3 macronutrientes. ¿Sí? Ejemplos de comidas previas al entrenamiento y partido. ¿Sí? Más allá de, como yo les dije, que es importante generar el combustible previo sobre las semanas anteriores para hacer una ecuación alimentaria, ese día del partido sí es importante. ¿Sí? No voy a suplir todo lo que yo me hice anteriormente, pero sí es como que tengo la última recarga de nafta para ir a poder a tener un buen partido. Chocolatar con vainillas y Biscuit, sí que es algo fácil, lo puedo comprar en cualquier lado. Yo lo uso mucho eso con los pacientes. Yogur con cereales, si están en la casa, licuado de leche y banana, leche con tostada con queso y mermelada, le expongo avena, que se lo pueden agregar al licuado, o sándwich magro de con jugo. ¿Qué significa que es un sándwich magro? La idea es que no le ponga toda la fiambrería dentro de los 2 panes, porque te caen.
jamón, queso, mortadela, sobre un poquito de jamón crudo anoche lo ponemos también. No, la idea es que haya un jamón, queso, con una pechuga de pollo o con atún, ¿sí? Si quiero que esté más importante. Y puedo poner un quesito en tabla en vez de una mayonesa. No es necesario de que sea mayonesa. Si no negocio la mayonesa, pido que sea light, por lo menos para que, sobre todo para sacar un poquito más de grasa, nada más que por eso, no porque la mayonesa sea 100% mala. Cuando es al revés el caso de tener un hijo hiper flaco, ¿le agregás más? Sí. Vos lo que tenés que... Sí. Agregar calorías no tiene que ver. Agregar calorías no tiene que ver con agregar de mala calidad, ¿sí? Vos podés hacer un buen sándwich que le podés agregar más cantidad de cosas, ¿sí? O hacer un licuado que en vez de usar leche descremada ya se entera, le agregas Nestum, algunos le agregan la fibra o el musli de adentro, se hacen un tostado de jamón y queso con un jugo exprimido y frutas secas. Meter más cantidad de calorías, pero siempre tratando de cuidar el valor nutricional, porque eso sí va a dificultar cualquier excedente de grasa, y esto es importante que lo tengan en cuenta, va a interferir la utilización del hidrato de carbono que yo tengo en la sangre para que mi músculo se alimente. Cualquier molécula que haya de más. Yo lo que les tengo que enseñar es que haya menor cantidad de grasa circulando para que usen rápido el combustible en el músculo de glucosa. ¿Cuánto tiempo antes tienen que comer? Ahora vamos. Almuerzos. Fideos con boloñesa, ñoquis con ñoquis de papa de estofado, pollo griché con puré de papas, arroz con atún, polenta con albóndigas y tuco. Todo esto se puede acompañar con pan, con fruta, y también es importante, dice, forma de cocción y calidad de alimento. Uno tiene que aclarar, evitar las frituras, utilizar el aceite en crudo y no en cocido, ¿sí? Ese tipo de aclaraciones las tenemos que hacer. Si hago una salsa que no tenga la burbuja así de aceite que nada, la cebolla, no es necesario. Distribución de las ingestas. Ideal son 6 comidas. Las 4 principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena, que las nutricionistas es como que tenemos un cassette para decirlo, y las posibles colaciones para intercalar. Yo negocio con el paciente que consuman colaciones y pasan más de 3 horas entre cada comida. ¿Sí? Yo tipifico las dietas con 6 comidas, pero no es necesario si el paciente no pasa más de 3 horas entre esas comidas. Si el paciente come cada 2 horas, no es necesario. Por ahí el paciente desayunó a las 10, a las 12 está almorzando, a las 3 y media, 4 está merendando y a las 8 está cenando, ahí no sería necesario. ¿Sí? Pero si pasan más de 3 horas, agregar colaciones. ¿Saben lo que son las colaciones? Intervalos regulares promedio de 4. Yo pongo 3 en deporte, ¿sí? Chicos, por favor. Yo pongo 3 horas en deporte porque el combustible del promedio de 4 se hizo una persona sedentaria a nivel nacional. El combustible que va a utilizar el deportista va a ser antes la reserva de glucosa que se acabe, entonces tengo que reponerla más rápido. Hablaste de harinas. Sí. ¿Alguna en especial? No, son todas iguales. En realidad para reducir un poco las calorías por saciarse, el pan podés tostarlo y las pastas hacerlas al dente. En realidad el día del partido hay muchos que te dicen, ay, ese día me voy a cuidar. No, ese día no te tenés que cuidar. Ese día tenés que comer pan blanco y no pan negro, miel o dulce de leche o mermelada común casera y no la light. El queso puede ser magro o no. ¿Sí? En ese día justo no me tengo que cuidar, porque yo necesito que tengas la mayor cantidad de combustible y hidratos. A mí no me interesa que ese día te cuides. Yo se supone que te cuidé semanas anteriores. Pero ese día es como que les agarra, como si hoy como, es como que voy a pesar menos. Pero bueno. Este es un tema muy importante, que es la hidratación, ¿sí? Yo lo trabajo mucho y yo creo que los profes también inciden, esto de que paren a tomar agua, pero no se toma agua en el entrenamiento, se toma agua previamente, o antes de un partido, ¿sí? No el momento de. Cuando yo tengo sed, como van a ver después, ya es tarde. Mi organismo trató de compensar de muchas maneras de que yo pueda tener las funciones que corresponden adentro del cuerpo. Como no pude, me da a nivel de cerebro la señal de la sed. Entonces yo no debería tener sed, a menos que haya más de 30 grados. Por ahí con la liga pasa que cuando juegan en lugares que hay más de temperaturas muy elevadas, la humedad relativa del ambiente hace que se deshidraten antes de un partido a veces. Pero eso ya
se van a deshidratar más los jugadores que menos consumen agua, y los que más reservas tienen van a deshidratarse menos, y eso se nota. Dice hidratación todo el día, no solo cuando se entrena y se juega, es muy frecuente llegar al entrenamiento o al partido ya deshidratado. Recomendación mínima de 2 a 3 litros. 2 litros toma la que hace yoga, pilates, camina en el liceo, acá en el Tiburón, que creo que ninguno de los que está acá hace eso. Si lo hacen con 2 litros están bien. Si hago más actividad, con una frecuencia semanal, tengo que intentar trabajar que de 2 irme a 3. No puedo irme nunca a 4, porque después el paciente se ceba y se sobrehidrata. ¿Qué pasa cuando sobrehidrato al paciente? El cuerpo se comporta como si yo estuviera deshidratado. Hace el mismo efecto, empieza a perder minerales por orina, glucosa por orina, y empieza a sentir fatiga, dolor de cabeza, debilidad muscular, como si nunca hubiera tomado agua. O sea que manejando un promedio de 2 o 3 litros estamos bien. Hidratación. Dice, hidratación previa. Llegar correctamente hidratado a mi entrenamiento o a mi competencia. Beber menos de 500 centímetros cúbicos por hora en las horas previas, que equivale a 2 vasos. ¿Entendieron eso? Está medio complicado. Se puede monitorear el estado de hidratación con el color de la orina y principalmente a base de agua. Acá está el color ideal de orina. El primero. A medida que gradúa, estamos en orden, claramente. Nosotros, acá no, pero yo en Buenos Aires he tenido pruebas en la guardia de orina, ¿sí? Y muchos entran en el estado 8 o 7. Ahí ya sabés que el paciente que está entrando deshidratado y cubrís un riesgo que tenga un mal partido. O que se termine desmayando dentro de la cancha, o que lo tengas que sacar por deshidratación. Él nunca va a decir que estaba deshidratado, te va a decir que le duele otra cosa. No va a aceptar generalmente. Pero bueno. Durante el partido o competencia, se deben combinar agua y bebidas deportivas. ¿Qué tienen las bebidas deportivas que no tienen agua? Tienen más cantidad de sodio, ¿sí? Y tienen hidratos de carbono. Entonces lo que hago con un Gatorade, con un Propel, o si yo me armo una mezcla con sales, que puedo comprar en la farmacia, lo que hago es aportar un poquito más de ese hidrato que yo uso, ¿sí? Para el funcionamiento del músculo, y un poquito más de sodio. ¿Son necesarias? No. Es algo más que tenemos. Hay pacientes que no pueden entrar a jugar o competir si no tienen el Gatorade, y es como que entran en estados de catarsis, porque acostumbraron al cuerpo a consumir esa bebida, pero no es necesaria. Hace 30 años no existía Gatorade y los deportistas existían, entonces, claro, entonces no es que Gatorade nos salvó la vida, no, nos ayuda, nos colabora, nos da una reposición, pero hay pacientes que no empiezan a mí me pasó una vez, no acá, en Buenos Aires, que un partido no lo empezaron porque no había Gatorade. Los jugadores hicieron que no lo empezaron, tuvieron que ir a comprar Gatorade. Yo lo terminé entendiéndolo, y fui la única que aprobé porque yo lo fui a comprar. Porque ellos ya se acostumbraron a tomarlo. Y yo no les puedo decir 5 minutos antes de un partido no hay Gatorade, porque la psique igual juega. Entonces es como que ellos ya en su diagrama entraban mal, por una botella de color, imagínense. Pero bueno. Los objetivos de la hidratación: evitar la deshidratación, retrasar el vaciamiento de reservas de energía muscular y cerebro. Cuando dice muscular y cerebro tiene que ver con los niveles de glucosa en sangre, que esté el azúcar disponible para mi cerebro, que es glucosa dependiente, y para mis músculos. Y evitar la baja de glucosa sanguínea. Si yo tengo poca azúcar en sangre, me voy a empezar a descompensar. Se puede perder hasta 1,5 litros de agua por hora, dicen. Frecuencia de ingesta ideal cada 15 minutos, que es lo que hace, por ejemplo, en la liga hacen esto. Algunos jugadores toman antes de que termine el cuarto, dependiendo de cuánto tiempo jugaron, pero generalmente 10 minutos uno puede tolerar sin tomar líquido. Si es una carrera, si yo hago running, una carrera puedo estar 30 minutos sin tomar agua. O sea que si corro 5 kilómetros en 30 minutos, puedo estar, si estoy bien hidratado, no debería tomar agua. Yo que me dedico a nutrición deportiva y participo mucho de las carreras por mis pacientes y a nivel de observación, hay gente que al kilómetro 1 toma agua, innecesario. Aparte se quejan que no hay puestos, ¿no? El puesto en el kilómetro 1, en el 5
en el 10, en el 14, eso está estudiado por gente que se puso los puestos. No es que les pintó ahí porque les quedó cómodo la esquina. En relación a lo que decía Evangelina, similar a lo que cuando habló Gustavo, hay de cuando nosotros quizás hacíamos deporte o cuando nos formamos, hay muchas modificaciones. Antes, en la práctica propiamente dicha o en la actividad física, te decían no tomes agua que se te infla la panza. O sea, tuvo un montón de mitos que se fueron cayendo como producto de todo lo que se ha ido evolucionando. Y era una de las discusiones más grandes que teníamos los preparadores físicos con los entrenadores, porque a nosotros nos decían que había que tomar agua antes, durante y después de la práctica. Entonces vos parabas la práctica para que se hidraten. Entonces todo eso era como que te alteraba la dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué se ha demostrado? ¿Qué se ha observado? Que eso influye directamente en el rendimiento deportivo. Por eso hoy nosotros podemos ver que por más que no tengan sed, el utilero igual les pone las bebidas ahí. Igual les pone la bebida antes y durante todo el tiempo, para que ellos se vayan hidratando. Yo con los chicos permanentemente les digo, terminando de hacer la entrada de calor, bueno, a tomar agua y con el entrenador. Yo sé que el entrenador se enoja porque les saco 5 minutos de la práctica del poco tiempo que tienen. Pero bueno, todas esas cosas que nosotros desde el otro lugar, los papás como papá, yo como preparador físico, los tenemos que ir estimulando que se acostumbren, que sea normal, que sea algo común, ¿sí? Que quizás no tiene mucho que ver con cómo nos formaron a nosotros, pero que bueno, hoy por hoy es total y absolutamente necesario, como decía Evangelina. Como bien tenemos acá en esta fotito, dice, la sed aparece cuando ya estamos deshidratados. O sea, la sed es el primer signo de deshidratación, aguda, lenta, pasiva, pero es que el riñón no está teniendo reservas, ¿sí? ¿Qué pasa con, como dijo Claudio recién, qué consecuencias trae esto? Porque uno dice, qué pesada esta persona que me dice que tome agua, que tome agua. ¿Qué me hace el agua? Yo les explico. Cuando vos no tenés agua, podés tener dolor de cabeza, como dije anteriormente, boca y piel seca, orina concentrada. Pueden analizar su orina, no necesita que nadie se las analice. No van a saber el grado, pero saben que mientras más amarilla y más oscura, más deshidratados están. Cansancio y fatiga y disminución del rendimiento. Menor resistencia o fuerza, dependiendo qué es lo que necesiten para ese deporte. Consecuencias: menor coordinación fina, concentración, riesgos de lesiones, temperatura corporal, aumento de frecuencia cardíaca, sí, que es el ritmo del corazón, recuperación tardía y mayor sensación de esfuerzo y menos apetito. El paciente que sale deshidratado, a mí me cuesta darle que coma, y motivarlo a que coma. Hay muchas probabilidades que si yo no tengo ganas de comer después de un partido es porque puedo tener un grado de deshidratación. Porque el cuerpo está tratando de compensar eso primariamente antes de mandar señales de apetito. ¿Cómo rehidrato? Dice, conocer o estimar la tasa de hidratación. Esto es fácil. Mi idea no es que anden con una balanza en el auto, pero lo pueden hacer en su casa antes y después, ¿sí? Dice, pesaje, esto yo sí lo hago en algunos deportes que puedo. Pesarse antes y después de entrenar con poca ropa y sudor secado, ¿sí? Restar el peso post-entrenamiento al pre y estimar el porcentaje de diferencia. A mí me dicen, no sabes qué bien, me fue bien, bajé mi tiempo y bajé 2 kilos en la carrera. Y a mí me cambia la cara, porque significa que el paciente estaba deshidratado. Él está chocho, yo no. ¿Por qué? Si el paciente arrancó con 90 y terminó con 88, bajó 2 kilos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Dice, 100% equivale a 2,2. Ándame 2. Dice, valores mayores al 2% son deshidratación. Yo ya tomo 2, no mayor a 2. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Yo le enseño para la próxima competencia, el próximo partido, qué es lo que tiene que hacer. Recuperar el 150% del peso perdido dentro de las 2 horas. ¿No tomaste agua? Ahora vas a tomar agua. Entonces, y le cuesta. Porque a veces tienen que tomar mucho. Y dicen, no me duele la panza, no me entra. Hubieras tomado agua antes, en forma gradual. No lo hacen más, Nunca más te bajan 2 kilos en una carrera o en una competencia. Dice, si perdiste 500 gramos, 750 centímetros cúbicos. Si perdiste 2 kilos, 3 litros. Es un montón. Aparte de 3 litros dentro de las 2 horas. Como que te tenés que sentar cerca del baño
para poder ir haciendo la desintoxicación. ¿Esto lo sabían? En resumen, dice, para resumir, composición corporal es importante, pero no determina el rendimiento. ¿Por qué puse esto? El gordito no puede correr, no puede estar en un equipo, lo discriminamos, nunca voy a estar jugando de titular, siempre voy a estar en el banco de suplentes. No. La distribución de composición corporal no va a depender del rendimiento. A veces el flaco no rinde y el gordo rinde. Pasa. Aparte tiene que ver cuál es la composición que necesita cada deporte, ¿sí? Como vimos a Juan Pérez, ¿sí? Comparado con el jugador de rugby, Juan Pérez pesaba menos, pero no podía correr nada, claramente, pobre, visiblemente. Mantener siempre bien hidratados, nunca saltearse comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena, más las posibles colaciones. Es importante la organización, ¿sí? Los adolescentes tienen muchas actividades, incluidas las responsabilidades del colegio, entonces es su trabajo, que suele ser el de la madre, pero la idea es que ustedes también lo empiecen a hacer, de poner las cosas en el bolso ustedes. Me compro cosas para traer, turrones, barritas, frutos secos, fruta, estas cosas tenerlas en la mochila, porque si yo llego al kiosco, obviamente que voy a terminar comiendo una Sindor con galletitas Oreo, pero yo ya tengo mis cosas, si no paso por el kiosco he visto la tentación, ¿sí? O puedo ir comiendo en el camino y tengo más tiempo que tengo que dar la vuelta para ir a la estación de servicio, el kiosco. Es un tema de organización y lo pueden hacer ustedes con sus manos. Combinar hidratos y proteínas en todas sus comidas, más vegetales, que es el objetivo, que es bajar masa adiposa o no subir. Ese fue el círculo que vimos de hidratos, proteínas y fibra, ¿sí? ¿Por qué no están las grasas en ese círculo? Primero que tenemos reserva ilimitada casi, no es limitada, pero porque la mayoría de los alimentos tienen un porcentaje de grasa, entonces yo no lo puedo poner como un nutriente primario, ¿sí? Salvo los vegetales, el resto de los alimentos más o menos tienen y diferentes calidades de grasa, pero tienen la mayoría, entonces yo no lo pongo como referencia de líquido. Dice, buenas estrategias nutricionales ayudan a entrenar más fuerte, recuperarse más rápido y adaptarse más efectivamente al menor riesgo de lesiones y enfermedades. Si yo hago evaluación, planificación, constancia, tiempo, monitoreo y reevaluación, esto lo voy a poder cumplir. Preguntas. Hablar sobre la alimentación antes de una competencia. Sí. ¿Cómo es el tema De tiempo. del tiempo Alguien me lo después de había la preguntado. competencia? Está bien. ¿Y qué es lo que se recomienda que comamos por los chicos más directamente? El combustible ideal, que a veces se complica mucho con los horarios de las competencias, son 3 horas antes. Yo trato de negociarles 2, porque a veces el paciente compite a las 10 y tiene que levantar a las 6:30. Entonces, si yo tengo el combustible 2 horas antes, que ya salió del estómago y llegó al duodeno, el paciente no va a tener reflujo, repugnación. O sea que es una excusa, si se siente mal tiene otra cosa, no es la comida. O sea, idealmente son 2 horas antes. El partido es a las 3, a las 12 tengo mi plato de pastas, ¿sí? Y el post, que no lo puse porque está en el paciente de mí, se llama periodo ventana, que yo ya tengo pacientes acá, así que les quemo la cabeza con el periodo ventana, ya me conocen. El periodo ventana son, termina la competencia, de cualquier tipo de competencia, de cualquier disciplina, y tengo hasta los 45 minutos posteriores a la competencia para reponer carbohidratos, ¿sí? Siempre hay que buscar la facilidad de parte de nosotras de que no van a ir con un plato de fideos en una cancha y la mamá lo va a estar esperando para que cuando salgan dentro de los 45 minutos. Entonces nosotros le damos ideas para que repongan. ¿Por qué se llama periodo ventana? Cuando yo termino una competencia, que el médico lo puede explicar, yo lo estoy viendo, mi cuerpo con un delay se entera que yo terminé mi competencia. El ritmo cardíaco sigue acelerado, las reservas siguen moviéndose porque tienen miedo que ese combustible se necesite. Y se estudió, no acá,
que tenemos entre 30 y 40, o sea, dentro de los 30 y 45 minutos después de la competencia para reponer rápido ese carbohidrato y que tenga 3 veces más de absorción de glucosa que lo que va a hacer después. Eso me va a hacer que demore la fatiga muscular o no esté reposición rápida de glucosa para que suba al cerebro y esté como si no hubiera pasado nada, evitar lesiones posteriores por déficit y ayudando a la hidratación, porque si yo como me da sed, pues también tomo agua. Era una de las cosas que yo uso, yo no las indoor con las vainillas, porque no necesitan heladera y a veces presupuestariamente no pueden. Entonces, si no pueden indoor, se hacen un jugo o se compran un jugo con galletitas. Yo uso mucho la vainilla porque tiene mucho hidrato y poca grasa. Al paciente que no le gusta la vainilla, consume magdalenas sin dulce de leche. Y tampoco marmolada. Porque ahora tengo que agregar la marmolada porque le echan con marmolada. O las Baby Quick también. O puede ser, por ejemplo, un turrón, un Gatorade y una fruta. ¿Sí? Estos valores se manejan de 60 a 100 gramos de hidratos. No me parece algo complejo. ¿Sí? Porque yo comerme una fruta o me tomo un Gatorade con un turrón y a los 10 minutos me como una fruta, probablemente mi noche va a ser mejor y mi día posterior va a ser mejor. Obviamente, perdón, si yo tengo la posibilidad de que termine el partido y me voy a casa, me voy a comer otro plato de pastas. Pero a veces pasa que se quedan a ver otra categoría, o se esperan, o festejan algo, o sea, es raro que vuelvan enseguida, o están de viaje. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Hablaste del desayuno. El desayuno usualmente dice que tiene que tener dulce. Vos decías que no. Sí. No tiene que tener el cereal, la azucarita. Sí tiene que tener las Baby, las indoor, las tostadas con mermelada, miel, fruta seca, fruta fresca. ¿Y en el desayuno? En todas las comidas tiene que haber carbohidratos. Más o menos. O sea, el carbohidrato no es solamente la pasta. Puede ser desde una galletita, una mermelada, una fruta, un miñón de pan, un jugo. Bueno, yo intento, siempre que hacemos estas charlas o que hablamos, evitar hacer una comparación con el alto rendimiento, porque aparte no es la idea hoy por hoy. Pero debo reconocer ya desde hace 2 temporadas que trabajamos con Evangelina directamente, ella planificando toda la nutrición deportiva aquí con los jugadores y en los viajes. Y debo reconocer que la importancia que tiene y cómo nos ha ayudado en la recuperación y en la preparación para el partido siguiente es realmente muy importante y muy valiosa. ¿Por qué lo hago la salvedad? Porque no es común trabajar interdisciplinariamente entre las diferentes áreas de la parte médica que colaboran y ayudan para el rendimiento que después nosotros vemos o de los deportistas de elite, en el caso del equipo de liga, o de los chicos en sus partidos. Así que bueno, doy fe del buen trabajo que hace Evangelina y todo lo que eso colabora con los deportistas. Marcelo. Buenas gracias, a Martín de ahí al medio, por favor, Gustavo.